Hey compadritos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal oficial de Mu Style. Les habla su administrador Osnar Online y el día de hoy tenemos un video introductorio respecto a las mejoras, o mejor dicho, el removal del Dark Lord. ¿Qué cosas ha cambiado? ¿Qué mejoras ha tenido? Más que todo porque estamos prácticamente a solo horas del anuncio oficial del lanzamiento del Speed Server de Mu Style. Así que esté enterado de todas las cositas que se viene para este Speed y obviamente se viene el removal del Dark Lord, que créeme que te va a dar muchas sorpresas. Sin más preámbulos, comenzamos con el intro. Bueno compas, ahora sí comenzamos con el video del Dark Lord. Bueno, el Dark Lord ha tenido un cambio muy significativo en esta 19 parte 2. Hablando en contexto, pues bueno, como puedes apreciar, se han añadido muchas nuevas skills como también buffos. En algunas ocasiones también se ha reducido el costo de maná y de AG de ciertos skills como el Fire Burst, como también el Chaos Diesel, que se ha reducido el costo de AG como de maná, al igual que el Fire Burst. Ahora solo cuesta 14 de maná con un rango 6, lo cual está buenísimo. Al igual que ciertos skills también han vuelto a resurgir, más que todos los skills que consumían puntos de comando. Pues sí, antiguamente el Dark Lord era un personaje que lamentablemente no usaba prácticamente comando, usaba el skill root llamado Wind Soul, pero al parecer en esta 19 parte 2 le han dado prioridad al punto de comando. Como ustedes pueden apreciar, bueno, este Dark Lord ya lo he evolucionado hasta nivel 1395, tiene 1280 puntos de comando, energía 315 para ciertos skills que se puedan liberar, agilidad 851 y fuerza 802. Esto puede ser algo subjetivo, yo le he dado así más que todo para testear. Y pues no te recomiendo al 100% estos builds, porque a través de tu juego, de tu pues cómo te vas desempeñando con los ítems que también tienes dentro del juego, puedes ir cambiando estos stats. Menciono estas cosas porque obviamente estamos mostrando de cómo está perfilado el Dark Lord con sus nuevos builds. En este caso vamos a entrar ahora sí en la rama Master. Y en la rama Master se pone interesante la cosa, porque si te das cuenta en la rama del medio, el azul que dice Justice, le hemos dado buenos puntos, porque recuerda que el Dark Lord ahora es un personaje que tiene Combat Power. Sí, su Scepter ahora te proporciona Combat Power, y de hecho el Combat Power es a partir de ítems de nivel 380 hacia adelante. ¿Qué quiere decir? Ítem Socket, por ejemplo las Archangel, las Blessed y más adelante las Mastery como las Blood Angel hacia adelante. Pues no, recuerda este detalle porque si no, no vas a sacar provecho el nuevo Combat Power que se le ha añadido al Dark Lord. Así que está buenísimo. Si te das cuenta, vamos a cerrar un ratito esto. Vamos a entrar al inventario, lo voy a poner en el medio. Si te das cuenta, este Scepter es un Scepter Blood Angel más 11. Y pues si te das cuenta hay una opción que dice un 77% de Combat Power. Como te dije, a partir de ítems de Socket hacia adelante, este porcentaje será muy esencial dentro del juego. Al igual también mencionarte de que ahora el Dark Lord se le ha añadido un escudo Blood Angel. Sí, ahora tiene su escudo delegado, que está también buenísimo porque también te da un adicional de defensa siempre y cuando estés usando el Divine Horse. Como también tenga en cuenta que esto aumenta mucho la base de defensa, lo cual está buenísimo, pero siempre y cuando también aprovechar el Divine Horse, que obviamente te da un muy buen personaje, muy buena defensa para este personaje. Así que es importantísimo que saques tu Dark Horse como también tu Dark Raven, que ya también, si te das cuenta, estos dos spirits del Dark Raven, que ahora lo puedo poner en el medio, el Dark Raven ahora su max level es hasta nivel 70. Y sí, ahora el Dark Raven se puede evolucionar a uno Spirit, Holy Spirit, que ya más adelante les diré cómo evolucionarlos. Y será muy indispensable sacar esta mascota. Bueno, antiguamente se usaba pues para atacar así aleatoriamente, hasta incluso podíamos controlarlo, pero en esta Season 19 parte 2 ya no se puede controlar, es prácticamente automático este Dark Raven, ¿sí? Solamente lo activas como si fuera un ítem, un talismán y ya está. Al igual tenemos el Dark Horse, también el máximo nivel es hasta 70 y lo tienes que subir al nuevo Horse, que ya vamos a evolucionarlo más adelante. Recuerda que es a nivel 70, es muy fácil de levelearlo a partir de Lux Tower, Canturu 2, etc. En mapas clásicos, pero obviamente nivel 300 para arriba suben rapidísimo estas mascotas
estos guardianes que tiene el Darklord. Si te das cuenta, voy a ponerlo a un costado, el Darklord puede usar el Raven, ahí está, y ahora por cosmético se ha puesto una esfera oscura, lo cual antiguamente el Raven se ponía en el bracito, pero pues bueno, por temas de diseño lo han hecho de esa forma los de Websen, ¿no? Lamentablemente a mí me gustaba muchísimo que pues bueno, el cuervito se vea en su mano, pero bueno, son cosas cosméticas, pues, ¿no? Y después tenemos el clásico Dark Horse, pues, ¿no? Que ya todos lo sabemos, es un bonito caballo clásico de siempre, pues, ¿no? Y lo más curioso de esto es que también puedes usar el Ghost Horse, lo vamos a poner, y si te das cuenta se activa los tres, pues, ¿no? Y está genial. Entonces no hay problema alguno, simplemente con Control Z puedes cambiar el cosmético o simplemente desmontarlo todo. Recuerda que a partir de 1200 también puedes sacar el robotito, pero eso es otro tema que ya más adelante les voy a conversar. Y de hecho tengo un video de cómo sacar el robot, así que revisa cómo sacar la rama Master Quinta, que está buenísimo el video. Tenemos mucho video hablando de los skills, los skill cards también, así que aprovecha en ver muchos videos tutoriales que tenemos aquí en Moogle Style. Así que bueno, vamos a ponernos con el Ghost Horse. Bueno, no, mejor que se ponga hacia a piso por el momento. Y también, bueno, creo que en temas generales el Darklord está buenísimo, que se haya aprovechado sacar un nuevo shield, que lo sacamos provecho más que todo porque tenemos el Dark Horse y también obviamente el Combat Power. Sin embargo, ahora sí vamos a entrar a detalle de los skills, que esto es lo más importante, porque sí, compás, ahora el Darklord va a ser un personaje que va a ser indispensable bufero, porque se le ha añadido dos nuevos buffos que se pueden activar, como es el Crow Force Stronger. Bueno, ahorita está en Stronger porque lo he evolucionado, pero se llama Crow Force. Y también está el Battle Glory, que lo puedes comprar simplemente en el NPC. Los únicos skills que venden por root vendría a ser el Wind Soul y el famoso skill, ¿dónde está el famoso skill? Perdón. Acá está, el skill Spirit Blast, que este Spirit Blast se va a utilizar con el nuevo Rayman Spirit, que ya más adelante les diré, y por eso digo que es indispensable tener el cuervito ya evolucionado, porque lo tenemos que seguir a su segunda conversión, que ya les voy a estar explicando. Por el ahora, estos son los skills básicos. El Spirit Blast, que se utiliza siempre con el cuervo, y si te das cuenta también nos consume puntos de fuerza como de comando. Tener en cuenta ese detalle, chicos. Y después tenemos el clásico Fireburst, que pues bueno, se le bajó el consumo de maná y el rango también está buenísimo, rango 8, porque obviamente tenemos el Dark Horse, como también tenemos ahora el Chaotic Diesel, que se ha reducido bastante el AG y el consumo de maná. Después tenemos el Electric Pack, que prácticamente nadie lo utiliza. Bueno, yo no lo utilizo para el tema PVM. Después tenemos pues el golpe al suelo con el caballo, que se activa automático. Después tenemos el Lord Dignity, esto también lo evolucioné, lo mejoré con la rama Master. Después tenemos el Summon, que esto se utiliza más que todo en Castle Siege y en Arcawar, temas PvP. Y después el Battle Glory, que es el nuevo buff que se le ha añadido, que pues aumenta tu Attack Power como también tu Combat Power. Así que indispensable subir esto Battle Glory, que está buenísimo, buenardo, que ya lo vamos a probar en game. Y después tenemos el Crow Force, que nos aumenta los stats a toda la party. Ahí mismo lo pueden ver, stats incrementado a toda la parte. Entonces, como les dije, compás, muy aparte de eso también tenemos el bufo del Divine Force, que esto está divino, pero siempre y cuando tengamos el Divine Spirit. Y después tenemos el Divine Aura, siempre y cuando tengamos el Divine Horse. Entonces estos dos buffos adicionales ya están puestos en tu personaje, pero solamente se van a activar siempre y cuando ya tengas las divinidades del Raven y del Horse, que ya lo vamos a evolucionar. Tranquilachi, primero atiende muy bien qué skills nuevas se le ha añadido al Darklord. Ahora, si tú quieres entrar a detalle por punto, por porcentaje, ya sabes que en el resumen del video te dejaré Mood Guides, donde vas a ver a detalle todo lo que tiene el Darklord y sacarle provecho al máximo. Así que bueno, explicándote estas cositas interesantes que tienen los cambios del Darklord, vamos ahora sí de lleno a la rama Master. Y de verdad es muy sencillo evolucionar y sacar de frente el Spirit Blast. Ya sabes que simplemente el Fireburst desplazamos al toque del Spirit Blast, pero siempre y cuando lo hayas comprado con monedita root. Y sí, este skill lo venden por moneda root, al igual que el Wind Soul. En este caso ya no vamos a usar el Wind Soul, que antiguamente se evolucionaba el Chaotic, así que lo vamos a dejar por ahora de esa manera. Puedes tomarle fotos si quieres, pero recuerda que esto es solamente un ejemplo, lo estamos usando para testear. Por ejemplo, le voy a dar un punto más para que sea 16 puntos
de agilidad y de comando, pues, ¿no? Al igual le hemos dado 10 puntitos al Spirit Noble para aprovechar el cuervito, porque sí, el Spirit Blast se utiliza mucho con el cuervo, si no, no te va a funcar. Ahí lo puedes ver en pantalla. Por ahora he dejado 6 puntitos porque creo que tal vez me falte AG, no lo sé. Así que por ahora lo vamos a dejar de esta manera. Hemos aprovechado en darle puntos de comando, porque sí, mientras más puntos de comando podemos sacar provecho al Spirit Blast, que va a ser nuestro ataque PBM, pues chicos, ¿no? Bueno, ya hablamos a detalle respecto a los nuevos skills, como también a la rama Master. Ahora sí nos vamos a evolucionar estas dos mascotitas que sí nos va a servir muchísimo dentro del juego, como sería el Dark Raven y también sería el Dark Horse. Ya sabes que esto para upgradearlo es muy sencillo. Si necesitaremos jewels indispensables como Blaze, Soul, Creation y Chaos, simplemente vamos al Trainer y le vamos a dar primero al Spirit Upgrade, pues no, evolucionar el Spirit. Recuerda, te pide el Dark Spirit level 70 Registration, le ponemos aquí. Y si te das cuenta, nos pide 30 Blaze, 30 Soul, 10 Creation y un Chaucito. Le damos combinar y pues nos va a dar un Divine Spirit. Le damos combinate y señor francés, acá está. Ya tenemos nuestro Divine Spirit. Ahora sí, vamos por el Divine Horse, la última opción. Lo ponemos aquí, ya nos tenemos todo cumplido. Tenemos solamente un 50% de probabilidad de que no nos falle. Esperemos que no nos falle, por favor. Pero, a ver, a la de Dios, chicos. ¡No! Se nos acaba de quemar el caballito. Pi. Pero bueno, ya más o menos se dan cuenta de que hay solamente un 50% de probabilidad de que te pueda salir el caballito. Pues no, bueno, a la primera no salió. El Fire Spirit, bueno, también hay de varios colores. Hay de hielo también, el Ice Divine Spirit, y también el Oli, que sería el tipo raro. Y ya pues bueno, ¿no? Así que bueno, por ahora vamos a usar solamente el Ghost Horse. Voy a tratar de conseguirme el Divine Horse, que pues obviamente va a ser indispensable dentro de nuestro testeo del Dark Lord. Bueno, compás, nos acabamos de conseguir un Divine Horse y la magia de la edición, definitivamente. Y pues ya puedes ver ahí en pantalla, pues nos da varias cositas y opciones muy interesantes que les voy a estar mostrando. Ahí, por ejemplo, el Divine Horse nos da pues obviamente el Elemental Defense incrementado un 2%, incrementa 2 posibilidades de ataque a distancia, incrementa 2 posibles ataques a distancia, no entiendo muy bien esta parte, pero sí nos aumenta un 3.0% de defensa, lo cual también nos habilita el Divine Aura Skill que les mencioné hace poco atrás en el video, y también tenemos obviamente el Fire Divine Spirit que lo acabamos de evolucionar, pero obviamente esto nos va a ayudar cuando lo activamos. El Divine Spirit nos va a ayudar a que también activemos el skill de ataque y obviamente el de caballito de defensa. ¿Por qué digo esto? Porque ahora, si te das cuenta, ahora sí, en mis skills el Spirit Blast se acaba de habilitar. Así que, pues bueno, ya sabes que es importantísimo el Divine Spirit. Ahora sí, también vamos a revisar aquí en la rama que te comenté. Y pues se nos acaba de activar el Divine Force como el Divine Aura. Entonces acá se pone interesante la cosa. ¿Por qué digo que interesante? Porque vamos a ponerlo ahora mismo. Bueno, acá, perdón. Vamos a colocar. A ver. Vamos a poner el Divine Force donde estaba el de cadenitas y el Divine Aura en el resto. Por ahora, para probar, save y listo. Voilà, chicos. Voy a configurar rapidísimo esto porque vamos a usar el Spirit Blast para atacar. Si te das cuenta, en mi helper también ya está puesto el Crow Force y también el Battle Glory, como también el Lord Dignity. Esto lo voy a retirar por el momento para ir testeando de a pocos y le vamos a poner save. Respecto a la Divine Force y a la Divine Aura, si te das cuenta tienen un cooldown de 1200 segundos, o sea, una vez que lo utilices ya no se puede borrar. Y usualmente esto se saca provecho siempre y cuando, o sea, el efecto se va a dar siempre y cuando estés en una parte. Si no, no se te va a habilitar, no se te va a poner aquí en la barra. Digo estas cositas porque puede ser que algunos jugadores digan, no, Osner está bugueado, no me arranca. No, estas auras solamente se van a activar siempre y cuando estés en una parte. Entonces recomiendo no activarlo ninguno de estos dos porque obviamente no te va a funcar. Y lo vamos a probar ahora mismo en in-game. Vamos a ponerlo aquí. Si te das cuenta, vamos a ponerle acá el Divine Force. Obviamente el Divine Force se activa siempre y cuando tengas tu Divine Spirit, que vendría a ser pues obviamente el cuervito, que ahora es un fénix. Y el otro, el Divine Aura, el de defensa, sería obviamente si tengamos el Horse, pues, ¿no? El caballito que lo estás viendo en pantalla. En este caso vamos a aumentarnos daño.
y nos dimos y automáticamente se nos acaba de borrar. ¿Por qué no se nos acaba de borrar? Justo salió en pantalla porque, como te dije, no estamos en una party, entonces el cooldown va a ser casi eterno, así que al menos que tengas que reloguear, no hay otra forma, papá. Y dicho estas cositas, pues bueno, creo que dejé muy bien claro de que estas auras son buenas siempre y cuando estés en party. Ahora sí vamos a probar un poco el Spirit Blast. Y pues bueno, ahí estamos atacando. Lo matamos de un hit y nos acaba de dar un bolsito, ¿no? Si te das cuenta, esta nueva habilidad tiene mucho AOE y tiene prácticamente un rango de 6, pero con el caballo llegamos hasta rango 7. Y si te das cuenta, está muy interesante, es una lluvia de prácticamente de fuego que suelta el Fénix, pues, ¿no? Y vamos probando por aquí. Justo tenemos acá otro más. Vamos a probar acá. Listo, está muy bonito. Si te das cuenta, vamos a ir a testear. Estamos en nivel 1395. Todavía no he habilitado la rama Majestiers, que esto más adelante voy a hacer otro video. Y la rama quinta todavía no lo hemos habilitado. Recuerda que este video va a tener dos partes. Por ahora solamente me he enfocado en temas generales para no hacerlo tan extenso y pesado el video. Ahora sí, nos vamos a ir a un mapa clásico, por ejemplo a DD2, porque tenemos un set Blood Angel, lo cual no es recomendable irnos a un mapa más fuerte como Cubera, porque obviamente nos van a reventar por los ítems que tenemos, a pesar de que hemos roto el gap. Así que vamos a probar aquí una lluvia, más o menos para que te des cuenta de cuánto daño estamos haciendo. Y voilà, interesante, pues, ¿no? Si te das cuenta, el daño no está nada mal. A pesar de que no somos del mismo elemental, está pegando muy bien, pese a que tengamos un set bien básico como el Blood Angel. Pero a pesar de todo ello, estamos pegando considerablemente muy bien, porque tenemos un set muy básico de un Blood Angel, como también Scepter Blood Angel, y un escudito y unas alas 3. Y pues obviamente unos pendientes y me falta anillos y cositas demás. Pero aún así estamos pegando considerablemente, lo cual está buenísimo. Si te das cuenta, el consumo de AG es interesante. Está consumiendo prácticamente 18 de AG, consume mucho AG. Por esa misma razón dije que sería buenísimo guardarnos un poco más de puntos AG. Yo prefiero dejarlo en 10 puntos y nos queda uno. Y podríamos darlo tal vez quizás podríamos darle a un poco más de HP. Listo, esto, como les dije, es algo opcional, pues, chicos, ¿no? Me estoy a punto de morir. Estoy a punto de morirme por dejar de pegarme. Ya ven, chicos, ahora sí, ya está. Ahora vamos por algo interesante. Vamos a revisar un poquito el tema de cuánto daño estamos dando. A ver, vamos a ver que salgan los bichos. Estamos pegando entre 10.000, 9.000, 13.000, 42.000 con critical. Y algunos daños excellent adicionales, como también criticals, pues, ¿no? Y double damage. Pero ahora vamos por algo interesante. ¿Se acuerdan? Daño normal entre 9.000 hasta 14.000. Ahora vamos a meterlo los buffos. Vamos a meterle el primer bufo, que sería el Lord Dignity, que aumenta incrementa obviamente el tema de critical and excellent damage a toda la party, y obviamente a tu personaje le vamos a poner 6, vamos a poner el bufo, y pues obviamente ya lo tenemos mejorado el Together por la rama Master, pues, ¿no? Que ya lo tenemos acá mejorado por 5 puntitos. Y vamos a revisar un poco, y el daño aumentó hasta un 18, 21, ¿se dan cuenta? Pega un poquito más fuerte y el critical se hace notar. Ahora sí, vamos a aumentarlo un poco, un bufo extra, que se llama el Battle Glory, que supuestamente nos aumenta el Attack Power y el Combat Power. De lo que estamos pegando ahí en pantalla, vamos a mostrarlo 14.000 a 21.000. Ahí está. Obviamente el daño que vale son los color naranja, el daño natural. Vamos a ponerlo aquí, ahora sí, el bufo de Battle Glory. Vamos a poner Save y no vamos a poner el bufo. Vamos a ver cuánto daño hacemos. Y si te das cuenta, ahora el daño base ha aumentado significativamente, ¿no? Ahora pegamos entre 18 hasta 30k, hasta incluso he visto 40k. Vamos a ver un rato, el critical también, 43k, como les dije. Por ahí tenemos más de 18, 38, aumentó el daño significativamente. Ya tenemos dos buffos, que sería el Lord Dignity y el Battle Glory and Increase Attack and Combat Power. Está también buenardo, hermano, está muy bueno. Miren cuánto daño, ya por solo estos dos buffos quitamos considerable. Pero ahora falta el siguiente bufo, que sería el bufo llamado Crow Force. Y ojo, estos buffos que he mencionado se pueden compartir en party. Por eso les digo que el Dark Lord se ha vuelto un personaje de party, bufero, y le ganamos 6. Miren, vamos a ponernos el siguiente bufo. Y pues obviamente el daño aumentó aún poco más, ¿no?
ahora tenemos incrementado los stats, obviamente aumentó más nuestro attack power, etcétera, pues, ¿no? Nuestro aguante y nuestros stats también aumentaron significativamente. Y pues ahora sí, ya pegamos entre 19 en 47 hasta 50k. Entonces el daño es considerable. A pesar de que tenemos ítems muy limitados, deberíamos en este nivel de 1300 deberíamos ir a un mapa mucho más alto con unos ítems más tops. Pero esto lo veremos más adelante, ya un poquito, posiblemente una segunda parte tengamos del Dark Lord. Recuerden que este video está enfocado más que todo a las novedades que está teniendo el personaje del Dark Lord. Y de verdad se ve muy bonito el personaje. Pero bueno, muchachachara, dime tú qué te ha parecido el Dark Lord. Es un personaje nuevo que sale en esta Season 19 parte 2. Déjame en la caja de comentarios si vas a aprovechar al máximo este Speed Server con la salida de este grandioso personaje que está muy pero muy hermosísimo, Así que bueno, comparitos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal oficial de MUstyle, que siempre tenemos videos tutoriales y siempre enseñando a la comunidad de Mu Online para aquellos que quieren sacarle provecho, pues, ¿no? Y nada más que decirte, espero que te haya gustado el video. Nos vemos en MUstyle. Se despide su administrador Osner Online y ahí se ve. Chao.